Pero llega el siglo XX y en el siglo XX se vuelve a experimentar una radical transformación de la teoría acerca de la luz. ¿Por qué? Porque en el siglo XX viene Max Planck, que fue un físico y matemático alemán, que es el que crea la mecánica cuántica. No vamos a ir en profundidad a la mecánica cuántica, pero solamente decir que la mecánica cuántica logra establecer las leyes que rigen el comportamiento de las partículas subatómicas, o sea, lo que ocurre adentro del átomo. Cuando pensamos que adentro del átomo hay protones y neutrones en un núcleo y electrones a manera de partículas u ondas, tal vez oscilando en torno del núcleo, o moviéndose en regiones alrededor del núcleo del átomo, vemos que las leyes clásicas de la mecánica de Newton no se cumplen y por lo tanto pasan a haber otras leyes, que son las leyes de la mecánica cuántica, que establecen que esos electrones, pensemos por ahora que son partículas, similares a planetas que giran en torno de un sol, que sería el núcleo del átomo. Estamos hablando ahora de un átomo, ¿cierto? Con su núcleo y sus partículas subatómicas. Bueno, esas partículas subatómicas de los electrones no pueden estar en cualquier nivel de energía. No pueden estar por acá, si fueran partículas que giran alrededor del centro, no pueden girar con este radio, o con este, o con este, o con este, o con este, sino que están en determinados niveles energéticos, establece Planck, o están en el nivel 1, o en el nivel 2 de otra energía, o en el nivel 3, etc. Y solamente pueden sufrir transiciones ganando energía y pasando a un nivel mayor, pero dentro de saltos discretos o cuánticos. Esa es la base de la mecánica cuántica, que en su momento fue muy resistida. Al comienzo del siglo XX no podían creer que esas leyes rigieran el comportamiento de las partículas, pero por estudios acerca de la radiación del cuerpo negro y montones de experimentos se llegó a demostrar que esto era cierto y que la luz también estaba cuantizada, o sea que la luz también tenía paquetes de luz, cuantos de luz, ¿no? Y esos cuantos o paquetitos de luz o paquetes de ondas, el propio Einstein los bautizó fotones. Entonces, a partir de ahora, con esta teoría, de alguna manera, de la mecánica cuántica de Planck y Einstein, volvemos a un espectro corpuscular, aunque no es el corpúsculo clásico de Newton, pero de alguna manera se considera la luz como compuesta por un chorro de fotones, o sea, un chorro de pequeños paquetitos de luz o paquetitos de ondas, ¿cierto? Que son los fotones que viajan y a nuestros sentidos impresionan como una variable, como una luminosidad que puede cambiar continuamente, de manera continua, de 0 hasta 100 lúmenes o lo que sea, que puede ir variando continuamente, pero que en esencia no es continua, sino discreta, porque puede haber una luz de un fotón, o 2, o 3, o 4, o 100.000 millones, pero no pueden haber un fotón y medio, 2 fotones, 2,3 fotones, etc. Entonces, otra vez, la materia, como redacté en este párrafo, otra vez la materia se vuelve a comportar de una manera cuántica, podríamos decir, porque si analizamos distintos fenómenos desde lo más elemental, que es la composición de la propia materia, sabemos que la unidad mínima e indivisible es la molécula. Entonces, si yo tengo un recipiente con agua, hay ahí miles, millones, billones, trillones de moléculas, pero yo lo puedo dividir en dos vasos más pequeños, en 3, en 10, y lo puedo subdividir, pero no hasta el infinito. No infinitamente lo puedo subdividir. A la materia la subdivido hasta que me topo con una molécula. Y la molécula ya no la puedo subdividir. Si la separo, ya pasa a ser hidrógeno y oxígeno y deja de ser agua. Entonces la materia tiene esa unidad indivisible que es la molécula, podemos decir. De la misma manera, la carga eléctrica tiene esa unidad indivisible que es el electrón, un electrón, ¿cierto? Si vamos a una calculadora científica con constante física, como por ejemplo esta, la 570, tenemos la constante física en el Shift 7, la constante, por ejemplo, en la 23, está la carga de un electrón, es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb, porque está todo en el Sistema Internacional de Unidades, y la carga eléctrica se mide en Coulomb. Otra vez, la carga eléctrica mínima es la de un electrón,
no hay una carga de medio electrón. Puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber 150.000 millones, pero son todos múltiplos de esta carga elemental. Y la luz también. La energía de la luz son múltiplos de la energía elemental del fotón, que enseguida vamos a ver, ¿cierto? Así que bueno, me gustó hacer la analogía con la materia que se subdivide, pero no infinitamente hasta toparnos con la molécula, la unidad mínima, la carga eléctrica que se subdivide hasta toparnos con la carga elemental o mínima, y la luz como energía que también se puede subdividir o disminuir hasta llegar a la unidad mínima y elemental de la luz, que es el fotón, ¿cierto? Así que eso es súper interesante, ¿no? Pero hay una diferencia bastante interesante también entre el fotón y los otros dos conceptos que vimos de la carga elemental y la molécula, como unidad de masa elemental, ¿no? Sino que el fotón no es único, o sea, no hay un único fotón, o no hay una única, así como el electrón es único, porque todos los electrones son iguales, provengan de cualquier átomo que provengan, todos los electrones son iguales, y la carga que tienen siempre es la misma, todas las moléculas de agua son iguales, ¿cierto? Pero todos los fotones no son iguales, porque los fotones tienen una energía elemental de cada fotón que depende de la frecuencia de la onda. ¿Por qué? Entonces el fotón es una partícula muy especial porque en realidad es un paquetito, pero es un paquetito de onda, ¿no? Y por lo tanto hay ondas de distinta frecuencia que van a tener distinta energía. Acá he representado lo que sería un fotón, así muy esquemáticamente. Un fotón rojo, un fotón anaranjado, verde, azul, violeta. Con esto doy a entender que son paquetitos, pero de ondas. Así que el concepto ondulatorio también es apropiado por esta teoría del fotón. No es que vuelvo a la teoría corpuscular de Newton y descarto la teoría ondulatoria de Huygens, de la teoría electromagnética, no, de Maxwell ni nada. No, ahora vuelvo con el concepto de partícula, como si fuera una partícula de luz o un cuanto de luz. Me gusta imaginarme a mí como si, por ejemplo, una luciérnaga, que es un insectito, un bichito de luz que se prende una cantidad mínima de luz y vuela unos breves instantes y se apaga. Bueno, por supuesto, a lo mejor esa luz que emite son millones de fotones, pero la idea es que el fotón es eso, una cantidad mínima e indivisible o imposible de ser separada por la mitad de luz, pero que además tiene una determinada frecuencia. Y según la frecuencia, y por lo tanto el color de esa partícula de luz, de ese cuanto de luz, va a ser la energía que tenga. Y Planck logra demostrar Planck y Einstein con su efecto fotoeléctrico, que enseguida lo voy a describir muy brevemente, logra probar que la energía elemental de un fotón es igual a la constante de Planck, H, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Fíjense que es energía multiplicada por tiempo. Joules segundo se dice. Es por, pero no se dice por, porque es multiplicado. Esa energía en joules segundo multiplicada por la frecuencia del fotón, la frecuencia que ya sabemos que se mide en hertz, pero hertz es lo mismo que decir segundo a la menos 1, como ya hemos probado, o sea, es ciclo por segundo, oscilación por segundo, pero oscilación no es una unidad propiamente dicha, o sea, es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Sería dimensionalmente la frecuencia. O sea, que cuando yo multiplique la constante de Planck, que se mide en joules segundo, por la frecuencia, que es 1 sobre segundo, segundo se va con segundo, y me queda en joule, que es la unidad de energía. O sea que es una energía, ¿cierto? La que tiene esa partícula elemental de luz o fotón de luz. Así que fíjense cómo logra evolucionar entonces la teoría las teorías acerca de la luz, ¿no? Si mostramos, por ejemplo, la calculadora científica, vamos a ver que la constante de Planck aparece en la constante 0,6. Cuando hacemos shift constante, la 0,6 es la H minúscula, que es 6,63 redondeando, por 10 a la menos 34. O sea, es una constante muy pequeña, no infinitamente pequeña, ¿cierto? Muy pequeña. Y luego eso se va a multiplicar por una frecuencia,
¿cierto? Y la frecuencia de la luz visible es bastante alta, en torno a la potencia 10 a la 14. Pongámosle 1 por 10 a la 14. Si a la constante de Planck, shift constante 0,6 decíamos, la multiplico por una frecuencia, no recuerdo con qué número, pero pongámosle que sea 1 por 10 a la 14 Hz, va a quedar finalmente 10 a la menos 20, ¿no? O sea, lo mismo es muy pequeña. 10 a la menos 20 joules, la energía de un fotón. Ya vamos a ver bien y vamos a hacer ejercicios también para calcular la energía de un fotón, de una de esas partículas elementales de las cuales la luz está compuesta y surge como una suerte de chorro de fotones, como estamos diciendo, la luz. Así que bueno, este aspecto es súper importante. Me voy a conectar con este simulador que va a mostrar el efecto fotoeléctrico. Este simulador pertenece a EducaPlus y en él vamos a ver la naturaleza del experimento que hace Einstein y que le vale el premio Nobel, el único premio Nobel que tiene Einstein, que fue por el efecto fotoeléctrico, no por su teoría de la relatividad, pero el efecto fotoeléctrico, ¿qué logra probar Einstein con este experimento? Fíjense, acá hay un tubo, idealmente un tubo de vacío, o sea, un tubo de vidrio, que en su interior hay vacío, para que no haya interferencia con otras partículas de otra naturaleza, y lo que va a hacer Einstein es iluminar una pared, una placa metálica. Acá es de litio, se puede cambiar el elemento, sodio, potasio, cesio, bueno, pero todos metales. O sea, va a iluminar una placa metálica con una luz de un determinado color y también con una determinada frecuencia. Acá está la intensidad de la luz, que se puede variar, bueno, entre el 10% y el 100%, la intensidad de la luz. Pero además también la frecuencia o longitud de onda. Desde la longitud de onda más alta, el rojo, 700 nanómetros, hasta por acá 360, 380, el violeta, ¿no? Y después se puede hacer con fotones no visibles, porque llega este simulador hasta 100 nanómetros, y sabemos que el espectro visible va de 380 hasta 740 aproximadamente. O sea que bueno, acá también hay un rango ultravioleta de radiaciones. Pero vamos a la luz visible. Fíjense lo que logra demostrar, lo que logra probar Einstein acerca de la energía de la luz o del fotón de luz según el color de la luz. Fíjense, acá con luz roja, ¿cierto? Fíjense que yo puedo dar una mínima intensidad y lanzo a lo mejor un fotón, ¿cierto? No pasa nada. No pasa nada. O lo absorbe la placa, pero no logra extraer ningún electrón del metal. Y el experimento de Einstein del efecto fotoeléctrico es que al iluminar una placa metálica, efecto fotográfico y iluminación, logro extraer electrones y que circule una corriente eléctrica por este cable, y acá hay un amperímetro que la va a detectar, esa corriente eléctrica. Por eso fotoeléctrico, cómo la luz puede desencadenar una corriente eléctrica, aunque sea transitoria, ¿cierto? O sea, fugaz y desaparezca luego de un tiempo, ¿no? Pero entonces fíjense que acá se puede decir, o como decíamos recién, o lanzamos la luz mínima, o lanzamos al 50%, y es como que salen 5 fotones de luz roja, y no logran despegar o extraer ninguno de estos 10 electrones. Vamos a suponer que hay 10 electrones y le lanzo 10 fotones. Es muy esquemático, ¿no? No logro sacar nada. Entonces digo, no, le dijeron los físicos, le vamos a dar más intensidad a la luz roja. Una roja bien intensa y lanzo 10 fotones. Nada. No logra, por más que le aumente la intensidad, no le doy la energía suficiente al electrón que necesita, el electrón para ser arrancado del metal y de alguna manera ser emitido, como vamos a lograr que va a pasar. Entonces, recordemos que la ecuación, recordemos que nosotros que la fórmula de Max Planck establece recordemos que la ley que recién enunciamos de Planck establece que la energía
de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la onda. Y esta onda roja de muy larga longitud de onda o gran longitud de onda tiene baja frecuencia. Y con esa frecuencia no puede extraer el electrón de la última órbita del átomo de los átomos del metal del litio, ¿cierto? Entonces, sigue experimentando Einstein con distintos niveles de longitudes de onda, con distintos, sigamos con la intensidad máxima, ¿no? Sigamos con la intensidad máxima. Prueba a lanzar fotones de un color amarillo, tampoco logra, ¿no? 600 nanómetros, bueno, luego 560 nanómetros, ¿no? Ya en la zona del verde, fíjese cómo el cursor va cambiando de color, ¿no? Y ahí logra, 560 nanómetros, ahí logra despegar, los 10 fotones que lancé logran despegar a los 10 electrones que habían ahí libres, supongamos, ¿no? Y todos van viajando muy despacio, o sea, les sobró un poquitito de energía para imprimirles energía cinética, que es la energía de la velocidad, pero les alcanzó para extraerlo. Con 560 le alcanzó para extraerlo. Si acá le pongo, a ver, 555, a ver si, no me permite, no. Me va saltando de 10 en 10. Bueno, entonces, bueno, alcanzó para extraerlo y le suministró un poquitito apenas de energía, pero ya los pudo extraer a todos los electrones que estaban disponibles, digamos, sobre la superficie del metal. Ese se conoce como el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Ahora, si se la ilumina a la placa con una luz de mayor energía, o sea, de menor longitud de onda, por ejemplo verde, 490, ese verde así verde azulado, ahí salen con más energía. Otra vez, lo extraigo a todos los fotones logran extraer cada fotón a un electrón y los 10 fotones logran extraer 10 electrones y los 10 electrones, como podemos ver ahí, van bastante más rápido. O sea, les sobró más energía para acelerarlos y ganar energía cinética. Hasta llegar al ejemplo del violeta. Por ejemplo, por ahí hay 400 nanómetros, azul oscuro, violeta, lanzo los fotones y ahí tiene energía máxima y van bien rápido y lo detecta el amperímetro. Que en eso no nos fijamos recién, pero el amperímetro lo detecta como que emitió luz. Entonces, es genial este experimento porque logra Einstein probar, primero, que la luz interactúa con la materia. No estamos haciendo experimentos como lo que hizo Young de la interferencia o de la difracción, Fraunhofer, o experimentos de polarización, o experimentos que apoyaran la teoría ondulatoria, sino estamos viendo cómo la luz interactúa con la materia, cómo la luz es absorbida por el metal, cómo la luz es una forma de energía que logra extraer, hacer trabajo de extracción. En química está bien estudiado el trabajo de extracción de electrones o ionización de un elemento, ¿cierto? Extrayéndole electrones y suministrándole, además con la energía excedente, suministrándole energía cinética, ¿cierto? Como vemos ahí. Y sobre todo es interesante porque cuando habíamos visto acá 500, si yo le daba 570 nanómetros, eso no lo probamos, a ver. 570 no podía extraer nada. Pero después yo le podía bajar al mínimo la intensidad, ¿no? Y obviamente le agarraba un electrón, un fotón y tampoco extraía nada. Pero es recién cuando logre esa energía de umbral que se llama, esa frecuencia mínima, digamos, a partir de la cual empiezo a ver el fenómeno que logra extraer, aunque sea un electrón, aunque sea con poca energía. Y luego si persevero, fíjense que ese electrón va re despacito, ¿o no? Porque le sobró muy poca energía después de recibir un fotón con una longitud de onda de 560 nanómetros, o sea, una frecuencia ya un poquito importante, digamos, ¿no? Media, del espectro media, ¿no? Pero si yo aumento la intensidad de la luz y no le cambio la frecuencia, van todos los electrones con la misma velocidad. O sea que el fenómeno es bien cuántico, o sea, no es cuestión de que yo le doy más intensidad y voy a lograr extraer, digamos, más electrones, o van a ir más rápido los electrones porque le dé más intensidad a la luz. Claro, si le doy más intensidad, van a haber más fotones, pero no van a tener más energía cada uno de esos fotones. Así que este experimento es clave porque demuestra el carácter
de tipo cuántico que tiene la luz, ¿no? Así que bueno, y la energía de los fotones depende de la frecuencia del mismo. ¿Mm? Bueno, ahí terminamos este video.